Muchas gracias. Bueno, esta plática, como dijo ya Leo, se llama Explotación Práctica de Señales de Radio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre Software Defined Radio? Levante la mano, por favor. ¿Nadie ha escuchado de esto? Ok, bueno, pues veo que mucha gente no está familiarizada. Esa es una tecnología que tiene bastante potencial para encontrar formas de explotar señales de radio. Les quiero platicar un poquito sobre mí. Yo empecé con la informática desde que tenía 3 años con una ThinkPad. Esta computadora tenía 4 megas de RAM, era de 25 MHz y tenía 80 megas de disco duro. Me encanta andar haciendo pruebas con señales. Los fines de semana me pongo a recibir satélites con este equipo que pueden ver aquí y no sale muy caro. Simplemente el equipo cuesta $20, lo que es el receptor y la antena otros 20 más o menos aproximadamente en materiales. Les voy a platicar una aventura que tuve en una base aérea militar allá en Estados Unidos. Yo vivo por el lado hacia abajo, en el norte de Sonora. En la parte roja es donde está la base militar en Arizona. Y aquí va un video. El audio, por favor. Ok. Aquí básicamente estoy en la entrada principal de la base aérea y andaba tomando video, como si fuera un turista. Y ahí andaba viendo pasar a los vuelos. Ahorita van a ver que me acerco más a lo máximo, donde está lo que es las rejas. Ahí estoy al máximo y ahí está un helicóptero militar. ¿Le pueden subir el audio, por favor? Departure from the helipad will be at your own risk, wind 190 at 20, gust 33. ¿Te alcanza a escuchar el audio? Sí. La cosa más extraña de esto es que realmente esto era como comportamiento bastante sospechoso. Y simplemente se me acercaron los militares y nomás se me quedaban viendo y fue todo. O sea, ni siquiera me mencionaron una palabra o algo. Yo dije, híjole, ya valió porque estaba grabando con una cámara de DV. Dije, mínimo me van a romper la cinta, me van a confiscar las cosas y no. Todo tranquilo. Aquí un poquito les voy a platicar sobre en qué frecuencias y en qué modulaciones está trabajando esas comunicaciones. Utilizan la banda VHF, que es la que utiliza la banda aérea civil. Cualquiera, por ejemplo, avión aquí del Aeroparque estaría usando esa, del 118 al 136 MHz. Y también existe una banda UHF en Estados Unidos que es utilizada para militares, que va de la 225 a la 328.6 y 365.4 a 399.9. Y aquí precisamente ya les digo, el ejemplo yo que les mandé, que les estoy enseñando, la torre era de 118.85 y también respondían en 253.5 MHz. La modulación utilizada es AM y sin cifrado. Aquí la parte que viene es sobre qué es lo que sucede en los dispositivos inalámbricos que los hace que se hacen inseguros. Y lo vamos a ver primero desde la perspectiva del diseñador. La problemática es bastante similar al software, solo que hay ciertas diferencias, que es lo que lo diferencia. Las similitudes son que siempre en los proyectos existen problemas de tiempo, problemas de presupuesto, y podríamos casi compararlo con los protocolos utilizados, como si fueran en los inicios del Internet. Cuando uno diseña hardware de radiofrecuencia, tú tienes el diseño y el diseño lo ves perfecto en
en la computadora, ¿no? En el plano. Pero al momento de tú llevar ese proyecto a la vida real, encuentras que hay muchos ajustes que se deben de hacer a las tarjetas, que se tienen que hacer bastantes optimizaciones y tener equipo de medición para poder realmente darte cuenta a ver qué se tiene que optimizar, y se optimiza de una forma muy de fuerza bruta, o sea, como que muevo, a ver, voy a mover esto y a ver si ya funciona o no funciona. Entonces es muy difícil estar debugueando, ¿no? los problemas. Y los circuitos integrados son como las librerías que se utilizan al momento de diseñar el hardware, ¿no? Y el problema que tenemos es que son como una black box. Y si queremos nosotros saber cómo funciona, necesitaremos telescopios electrónicos como este que se utiliza en biología para poder hacer la ingeniería inversa. Los circuitos integrados no hay bug fixes, no se puede. Ya cuando se lanza un circuito integrado a un diseño y ya se manda a manufactura, es prácticamente imposible que alguien pueda llegar y pueda decir, oye, hay errores, vamos a tener que hacer parches. No se pueden distribuir parches, ¿no? Porque primero que nada tendríamos que manufacturar el número de piezas necesarias para poder volver a que sea factible económicamente, y además distribuirle a los usuarios, ¿no? Y cambiarlos, ¿no? O sea, hacer el cambio, ¿no? Quitar la pieza mala y poner la nueva. Entonces se vuelve un problema bastante complicado, ¿no? Y bueno, ahora me voy a pasar a las dificultades de realizar pentesting de dispositivos inalámbricos. Un detalle que se me pasó de mencionarles es que cuando hablaba de dispositivos inalámbricos no estaba hablando solamente de protocolos como Wi-Fi o Bluetooth, que es comúnmente en lo que se está trabajando. Y que pues ya estos protocolos a lo largo del tiempo se han mejorado bastante. Uno de los problemas es, para hacer pentesting, necesitas hardware específico que te permita transmitir o recibir las señales con las que estás trabajando. Tienes la limitación de transporte, es decir, si uno va a ir a otra ciudad a hacer un pentesting, necesitas llevar todo ese hardware contigo. Y también hay limitaciones de hardware que no nos permiten hacer una trama a nivel físico como la queremos. O sea, básicamente el circuito integrado funciona, por ejemplo, por protocolo serial, y le vas a poder decir, oye, pues manda esto, pero el circuito integrado se va a integrar, va a hacer su función de convertir esa información a la forma en que la vas a transmitir. Entonces no puedes estar haciendo muchas modificaciones de protocolos. Ahora lo que les voy a enseñar es una arquitectura de un receptor tradicional, muy general. Primeramente, tú recibes la señal con una antena, luego pasa a un amplificador RF, luego pasa al mezclador. El mezclador lo que hace es multiplica la señal que viene de entrada con una señal generada con un oscilador. Eso lo que provoca es que la señal la pones en una frecuencia específica que permite más fácilmente hacer el filtrado, y luego hacer otra vez la amplificación y demular las señales. ¿Por qué se hace esto de la parte del mezclador con el oscilador? Porque es más fácil hacer la siguiente parte del hardware. De la otra manera, el hardware se vuelve más complejo. ¿Y la plataforma Software Defined Radio en qué consiste? La plataforma Software Defined Radio lo que nos permite es que parte de este bloque que les mostré, pasarlo a que sea un problema de software. Entonces, al momento de hacer un problema de software, podemos nosotros tener todas las ventajas que nos ofrece el software. Y este es un ejemplo muy detallado de una plataforma de Software Defined Radio que permite tanto recibir y transmitir. Por la parte de arriba está lo que es la parte de, por ejemplo, viene la parte de recepción, y la de abajo es la parte para transmitir. Igual tenemos amplificadores acá. Luego tenemos lo que es el mezclador que les comentaba ahorita, el amplificador. Aquí convertimos la señal a una señal digital, y aquí sería al revés, ¿no? En algunas plataformas existen FPGAs que nos permite ya procesar esa señal digital, porque para ciertos protocolos, por ejemplo Wi-Fi, necesitamos mucho procesamiento de CPU para poder
procesar estas señales. Entonces ya aquí nos ahorramos cierto trabajo. Igual en algunas plataformas hay procesadores de señales específicos que nos permite optimizar lo que es el procesamiento. Y bueno, ahorita les voy a platicar un poco sobre qué plataformas existen y sus costos y qué diferencias tienen para si alguien está interesado en empezar a experimentar con este tipo de tecnologías. El primero, yo creo que diría que es el más importante, es el rango de frecuencias que se puede sintonizar. La segunda sería la precisión del oscilador. Ahorita les comento por qué esto es importante. El ancho de banda sampling rate, esto lo que nos dice es qué tanto espectro nosotros podemos estar viendo al mismo tiempo. Ahorita van a ver por qué es importante. La resolución de los convertidores, ya sea analógico digital o digital analógico, que se envíen bits. Y bueno, si la plataforma es solo para transmitir o solo para recibir, perdón, transmitir, recibir o solo recibir. La interfaz utilizada, que puede ser USB, USB 2.0, USB 3.0, PCI Express, y si tiene o no FPGA, que eso hace bastante diferencia en precios. El primero que les voy a enseñar es, yo creo que es el más popular, el RTL-CDR, que originalmente es un dispositivo que se utilizaba para recibir señales europeas de televisión. Para eso se manufacturó este equipo. Pero resultó que una persona que desarrolla drivers del Linux kernel se dio cuenta que para que este dispositivo, además de recibir lo que es la televisión digital, recibe FM. Entonces, para procesar el FM, lo que hacía es lo mismo que un software defined radio. Enviaba lo que era la señal digitalizada para luego ser procesada en la PC. Entonces empezó ahí un proyecto que se le llama el RTL-CDR, que es el driver que permite aprovechar esta posibilidad. Y bueno, este dispositivo puede sintonizar de 30 MHz a 1700 MHz, que es algo bastante amplio. Hay muchas cosas ahí que podemos encontrar. Esto del frequency drift es lo que les comentaba el oscilador. El problema ahí es que hay señales que son muy, vamos a decir, como tienen poco ancho de banda. O sea, básicamente, por ejemplo, tienes una señal AM, ahorita te las voy a enseñar, que se ve súper chiquita comparada a una señal FM. Y lo que sucede es que vas a ver que, por ejemplo, uno está sintonizando en 125 y la señal se va a empezar a mover a la izquierda o a la derecha, causado por este oscilador. Es producto de la mezcla cuando haces la mezcla en el mezclador con el oscilador y la señal entrante. Y eso, bueno, eso ahí afecta para recibir cierto tipo de señales. El máximo sampleo, que es de 2.8 millones de sampleos por segundo. El ancho de banda es de 2 MHz, o sea que podemos recibir, por ejemplo, de 120 a 122. El ADC es de 8 bits. El ADC lo que nos limita es la cuestión de que si las señales son muy débiles, no las podemos recibir. No es posible digitalizarlas correctamente. El costo es solo de $20. El segundo, el CHRF, este es lo que es el board. Aquí yo traigo el producto terminado. Las características que tiene es que puedes tú sintonizar de 10 a 6 GHz. El ancho de banda es de 20. Para darles una idea, tú puedes sintonizar toda la banda FM al mismo tiempo. También es de 8 bits. Transmite, pero es al duplex, o sea, solo puede estar transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo. Y luego también tiene una salida externa de reloj, o puedes también meter una señal de reloj que ayuda con la cuestión del oscilador. Este no es tan impreciso como el RTL-CDR, pero sí tiene algo de variaciones. Y el costo es de $300. Otro equipo es el USRP de Ethos Research, que es una plataforma más avanzada. Este sí trae un FPGA, usa USB 3.0, tiene MIMO. Tú puedes tener transmitiendo dos señales al mismo tiempo y recibiendo otras dos. Y bueno, el DAC y el ADC son de 12 bits, lo que nos permite recibir señales con menos potencia. El ancho de banda es 56 MHz. Y lo que es el rango es de 76 GHz. Eso es otro equipo que lo acaban apenas de sacar. Está en preorden. Es comparable digamos, al RTL-SDR, pero vas a poder recibir mucho mejor que el HRF y el RTL-SDR.
Me pasaron algunas capturas de ejemplos y se nota bastante la diferencia. Pues yo, por ejemplo, en mi caso, mi idea es usar este para yo adquirir la señal y con el HackRF transmitir, porque con este voy a poder tener las señales mucho más puras, mucho más limpias. Las características de este es 24 a 1750 MHz, tiene una ADC de 12 bits, y luego el oscilador es de 1.5 partes por millón de precisión, o sea, muy mínimo, y luego, además no es afectado por la temperatura. Tiene un reloj RTC que esto nos permite, por ejemplo, para GPS, para ADSB es un mejor ejemplo. Para ADSB, si tú tienes 4 receivers para aviación, tú puedes, por ejemplo, tú tienes cuando llega la señal, tú estampeas cuando llega. Entonces, con esto podemos hacer procesamiento de señales de dónde está el avión. Pues puedes ver hasta 10 MHz y no tiene un problema de IQ imbalance que se llama, que básicamente aparece una raya en el medio del espectro que nos mete ruido. Y aquí están algunas demostraciones, por ejemplo, este es con el RTSDR. Yo soy de Hermosillo, entonces yo lo que aquí estoy haciendo es recibiendo lo que les comentaba de aviación. Por ejemplo, aquí estoy a 200 kilómetros y aquí son 2 aerolíneas de allá locales, Volaris se llama, y te aparece exactamente la posición de GPS, te aparece el call sign como les comentaba, en qué altitud están y su velocidad. Y luego tienen un identificador ICAO que se llama, que es como equivalente a una MAC address. Y aquí está el RTL-CDR, uno de los modelos, ya está conectado a la antena casera que hice para recibir. Y aquí está un ejemplo de cómo funciona la DSB. Lo que sucede es, tienes el avión recibe su posición en GPS y también el avión pues tiene información con sus sensores de a qué velocidad va, a dónde se dirige. Entonces toda esa información la retransmite en 1090 MHz. Y se puede spoofear. Tú puedes hacer aviones fantasmas utilizando este protocolo. Y les voy a mostrar más tarde exactamente cómo está. El otro ejemplo que les traigo es recibiendo satélites de clima. El equipo que utilicé exactamente que les enseñé al principio, que salió la antena con la computadora. Ahí está la recepción de la señal y luego lo que va a empezar a suceder es que se empieza a dibujar, pero tarda bastante tiempo, así que lo voy a adelantar. Bueno, no me deja adelantar, pero ahí se alcanza a ver cómo se empieza a dibujar la imagen. Es en tiempo real de lo que está recibiendo el satélite. Otra cosa que se puede hacer con el RTLCR es recibir tráfico GSM. Aquí tengo el ejemplo. Básicamente vamos a mandar el tráfico recibido a Wireshark. Por una interfaz de loopback. Ahí lo que se hace es filtrar nada más que aparezca el tráfico GSM, porque como está haciendo en loopback, pues puede aparecer tráfico que es de tu computadora, ¿no? Ahí estamos activando el script. Ahí ya se ve, ahí está una de las señales de GSM, y ahí lo que hay que hacer es moverle a la ganancia para que se vea la señal un poco más fuerte, para que lo pueda realmente decodificar. Y ahorita va a empezar a aparecer el tráfico GSM. Ahí está. Ok. El detalle es que hay varias limitaciones aquí con recibir GSM por cuestiones de encriptación. Pero el asunto es que antes, en el 2010, cuando se presentó este ataque, solo pues, necesitabas gastar $5,000 y ahora
si quieres empezar a jugar con eso, pues $20, ¿no? Que es una diferencia muy grande. Y vi que hay equipos que funcionan para defensa que ya hacen este tipo de trabajo, ¿no? Ese es otro ejemplo de restaurantes, de que básicamente lo que hacen es hay unos equipos utilizados en los restaurantes que te avisan cuando te avisan cuando ya está lista tu orden. Entonces lo que hacen es con USRP duplican la señal y hace que el equipo vibre, ¿no? Y avise que ya está. Otro aquí ejemplo es con un Tesla. Lo que hace básicamente aquí es, con un HackRF, abre la tapa para cargarlo. Resulta que ese es el cargador, ¿no? Entonces trae un botón que permite abrir la tapa. Este es un ejemplo de que está este satélite, le llamamos el IC-3, que en un satélite de los 70s que se abandonó por cuestiones de presupuesto, pero a unas personas se les ocurrió tratar de volver a reutilizar. Hicieron un fondeo de $160,000. Ellos utilizaron un USRP y básicamente cualquier persona podría jugar con los satélites porque no están seguros, todos los protocolos no están encriptados. El detalle es que ocuparía saber exactamente la posición del satélite y tener equipo como que es un amplificador y una antena grandísima para que se llegue la señal. Esta es la antena. Esta es una en Puerto Rico. Entonces ellos consiguieron permiso para usarla. Y aquí están en su estación donde ellos monitoreaban su proceso. Aquí está otra. Y era en un McDonald's. Este ejemplo es sobre HackRF transmitiendo señales de televisión. Con el HackRF que le enseñé, simula una señal digital. Ahí está. Entonces ahí estoy mandando el documental de DEFCON. Y ahí lo que pueden ver es que se ve que es el canal 14.4, ¿no? El que estoy utilizando. Y ahí se ve que está en 720p. Y resulta que se me ocurrió, dije, ¿qué sucede si lo pongo en un canal que ya existente? Pues esto sucedió. Volumen, por favor. Ahí lo quito y otra vez vuelve a la normalidad. Entonces, si lo dejas mucho tiempo trabado, ya se pone la pantalla azul. Ahí se ve cuando se pone azul. Esto es lo que les quería comentar. Básicamente, con el HackRF puedes estar recibiendo varias señales al mismo tiempo y grabarlas. Por ejemplo, aquí lo que está viendo es lo que es FM. Ahí se escucha, ¿no? Y aquí todas estas que se ven son las transmisiones FM. Yo lo puedo grabar. Y si vamos a imaginar que alguien aquí de la nada se le ocurre estar transmitiendo alguna señal FM, aquí va a aparecer. Vamos a ver si se ve algo de tráfico aéreo de aquí del aeroparque. Aquí se ve. Sí, a ver, aquí, esta es una.
Vamos a ponerle ahí a ver si se alcanza a escuchar. Ahí básicamente de repente se ven cuando que brincan aquí por ejemplo esto. Ah. Entonces luego aquí tiene una onda que tú puedes estar grabando, que le he puesto aquí y ahí lo puedes grabar y estoy grabando todo. Este es un ejemplo de cómo puedes tú analizar una señal. En este caso es un termómetro inalámbrico casero. El asunto es que en la manera que transmiten también, de la igual manera transmiten, por ejemplo, en un proceso industrial que estás monitoreando algún proceso y resulta que le envía, oye, pues apaga esto, préndele. Y el primer paso es, le puedes preguntar al gobierno de Estados Unidos. Tú pones el FSC-ID y te va a aparecer información de, la mayoría de dispositivos lo traen, que hacen pruebas para ver de emisiones y hay información bastante interesante. Ahí ya encontré el mío. Y aquí aparece, ¿no?, el modelo. Este es el modelo y aparece en qué frecuencia opera y qué modulación utiliza. Entonces de ahí ya me ahorro bastante trabajo. Y aquí aparece la señal, una captura de la señal de ese termómetro. Entonces yo hice este bloque con GNU Radio, que es una herramienta open source para señales, que con esto yo capturé la señal y la demulo. Aquí está un videito que se ve la señal, así, por ejemplo aquí se ven los, ya la señal en forma digital, ¿no? Y aquí está ya la señal completa, ¿no? Entonces luego hice un bloque para transmitir. Y aquí está el ejemplo. Este es el receiver. Este es el termómetro que está aquí RF. De aquí yo le doy simplemente play para ejecutar ese script. Y ahí se ve que llega la señal. Entonces ahí lo que podríamos hacer es ponernos a hacer la ingeniería inversa del protocolo y entonces ya precisamente mandar la información que queremos. Algunos tips. Yo, por ejemplo, cuando empecé con Software Defined Radio, yo andaba como que muy disperso en qué hacer, porque de tantas cosas que hay, como pueden ver. Y entonces, yo les recomiendo que se planteen un objetivo. Quiero recibir X tipo de señal. Y se claven con eso, porque si no van a andar nomás por ahí. Es bien importante que aprendan sobre antenas, la cuestión de qué tipo de antenas existen y para qué son buenas unas u otras. Los cables también son muy importantes. Si tú tienes cables malos, la señal, todo lo que ganes por antena se va a atenuar en el cable. Entonces hay que fijarse mucho, especialmente con señales de alta frecuencia, como por ejemplo la de ADSB de 1090 MHz. Esa se atenúa bastante. El Spectrum les recomiendo que conozcan más o menos en qué rango se encuentran las señales, ¿no? Por ejemplo, hay regulaciones gubernamentales que dicen, oye, este tipo de señales, por ejemplo, el aeropuerto va a ser 108, 136 para voz, el 1030 para radar, 1090 para la ADSB, etcétera. Y existen tablas, o sea, tú puedes buscar una tabla del país y te aparece. Hay una regulación como internacional, pero realmente hay cosas que varían por país. También les recomiendo que aprendan sobre modulaciones, por ejemplo, cuál es la diferencia entre FM, AM, formas de mandar información digital, porque si no va a ser un problema, que son cosas más como electrónica, que no está tan relacionado a lo que es informática. Y existen varios desafíos todavía. Uno de ellos es que el software Defined Radio no resuelve problemas físicos. A fuerzas, para recibir señales, tú ocupas tener las antenas especializadas, como por ejemplo esta es la que usted está utilizando para aviación. Que el tamaño es especial para esas frecuencias. Otra cuestión es que las pruebas de concepto que están disponibles, que hacen investigadores, los programas están hechos específicamente para cierta plataforma. Es muy difícil tener una prueba de concepto que debería funcionar en otro lado, porque
las características del equipo lo permite porque está hecho a muy bajo nivel. Entonces, directamente llama a los drivers, por ejemplo, el RTLSDR. La mayoría de demos están en el RTLSDR, de hecho. Entonces, eso causa bastante problema porque no puede, la cuestión de reutilizar código, ¿no? Y entonces, siempre tú que quieres empezar con algo nuevo, tienes que empezar desde cero. Entonces, es bastante tedioso, ¿no? El GNU Radio te quita un poquito eso. Pero el GNU Radio está hecho para gente que es así como desarrolladores que andan haciendo investigación, pero muy así teórica de cierta manera. Entonces, si uno quiere para hacer algo que nos sirva a lo mejor para un pentesting para una compañía, es medio complicado y, que rápidamente te funcione, ¿no? Vas a tener que estar ahí batallándole. Y aquí está el ejemplo que les decía del replay attack. Primeramente lo que hice es recibir señales legítimas y yo lo grabé con esta antena. Aquí está el HackerF y le puse un filtro y ahí se ve el cable coaxial que va hacia el techo. Y aquí está el video. Esto es ilegal, yo lo hice con autorización de una persona del aeropuerto. Estuve trabajando con él para ver que la potencia sea lo suficientemente débil como para que no vaya a afectar, ¿no? Y sí hay gente que se dedica a buscarte y te pueden meter a la cárcel, es delito federal. En este caso, es un vuelo que era en la madrugada, pero como pueden ver ahí son las 4 de la tarde, los dos vuelos que aparecen. Y ahí yo lo cancelo y lo vuelvo a empezar, entonces se ve cómo los aviones se vuelven a mover hacia atrás. Como que brincan de un lugar a otro. Está corriendo y luego le pongo control C. Ahí sigue corriendo. Ahí se ve que lo quité y lo vuelvo a poner. Ahí se ve. Entonces, como pueden ver, este es un riesgo bastante fuerte porque ya no ocupas hardware caro para hacerlo. La cuestión es cómo vamos a hacerle para autentificar los mensajes. Es lo que están batallando, ¿no? Pero que es lo que tenemos que encontrar una manera de hacerlo y que se empiece a globalmente utilizar, ¿no? Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Por ahí? ¿Sí? Aquí hacia enfrente alguien tiene una duda. Un micrófono. Tengo los dumps, son como de 1 giga. Sí, lo puedo publicar. Lo puedo publicar en mi página, es luiscolum.ga. Si se meten al Twitter, ahí ya va a aparecer. ¿Alguna otra duda?